Bueno, buenas tardes entonces para todos. Vamos a comenzar a continuar. Recuerden que la clase pasada habíamos comenzado a dar algunos temas relacionados a reacciones de carbohidratos que nos podían ayudar a la hora de resolver una estructura, determinar una estructura de carbohidrato. Entonces, bueno, vimos algunas reacciones. Y en la clase de hoy vamos a avanzar un poco más y vamos a hacer también algunos ejercicios de aplicación de estas cosas que vamos a estar viendo. ¿Tá? Entonces, continuando, habíamos visto algunas reacciones. En esta, ahora vamos a comenzar a ver la reacción con fenilhidracina. La reacción con fenilhidracina de los carbohidratos se hace siempre con exceso de fenilhidracina en un medio ácido, como está indicado aquí, y se forman lo que se llama las osazonas. Las osazonas tienen, tienen la fenilhidrazona, digamos, en el carbono 1, pero también tiene la fenilhidracina unida al carbono 2. ¿Sí? Más adelante no siguen reaccionando, solamente esos dos, y entonces el compuesto se llama osazona, y la característica que tienen estos compuestos es que si yo tengo, por ejemplo, una aldohexosa, como la glucosa que tenemos dibujada acá, o tengo una acetohexosa, como es la D-fructosa, los dos compuestos por separado, yo los tengo por separado, pueden dar la misma osazona. Es decir, cuando yo los ponga a reaccionar en un medio con fenilhidracina en exceso y un medio ácido, ¿sí? Voy a tener, voy a obtener la misma osazona. ¿Eso qué quiere decir? Que se conserva la estereoquímica desde el carbono 3 en adelante, ¿sí? Y como en este caso la D-fructosa y la D-glucosa tienen exactamente la misma estereoquímica, entonces la osazona va a ser idéntica, ¿sí? Perdemos la estereoquímica del carbono 2 que teníamos en el caso de la glucosa, ¿sí? Entonces, eso es algo que pueden encontrarlo en algunos ejercicios de exámenes o de parciales, ¿sí? Que pueden, digamos, como para aplicar estos conceptos. Pero bueno, además de la fructosa y la glucosa en este caso, ¿sí? Que me dan esta osazona que está acá, ¿quién más podría darme la misma osazona? ¿Sí? Mirando las estructuras de los reactivos, ¿no? De la D-glucosa y de la D-fructosa. Dijimos que desde el carbono 3 en adelante se conserva la estereoquímica, ¿sí? Pero ¿puedo tener otro compuesto, además de la D-glucosa y la D-fructosa, dándome la misma osazona? Esta osazona que está dibujada acá. ¿Qué les parece? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, sí, nosotros dibujamos la D-glucosa y la D-fructosa, ¿verdad? Y decimos que da la misma osazona. ¿Habría otro compuesto, además de la D-glucosa y D-fructosa, que me dé la misma osazona? Un epímero en el carbono 2 de la glucosa. Exacto. El epímero del carbono 2 de la glucosa, ¿sí? Si yo tengo, vamos a dibujarlo por acá abajo, en el carbono 2
el OH, en lugar de estar a la derecha, como en el caso de la glucosa, lo pongo a la izquierda, que es el epímero, ¿sí? Esta es la maltosa, es el epímero en el carbono 2 de la de glucosa, la de maltosa. Bueno, en ese caso va a ser exactamente lo mismo. Frente a un exceso de fenilhidracina en un medio ácido, me va a producir la misma osazona que la de glucosa y que la de fructosa. Entonces yo les decía que muchas veces esos datos aparecen en letras de ejercicios, de parciales o de exámenes, para que ustedes apliquen esto, ¿no? Que estamos viendo. Bueno, el hecho de tener el carbonilo como aldehído o como cetona es lo mismo, pueden reaccionar porque reaccionan los dos carbonos, el carbono 1 y el carbono 2, pero además la estereoquímica del carbono 2 puede ser una o la opuesta. ¿Sí? ¿Quedó claro para el resto de los compañeros? Sí. Sí, bien, perfecto. Seguimos entonces. Bueno, en la clase anterior retomo un poquito para recordar, no me voy a detener mucho acá, pero en la clase anterior habíamos visto la degradación de Ruff. ¿Sí? ¿Qué era la degradación de Ruff? Bueno, era una serie de reacciones que me llevan de un carbohidrato con un número determinado de carbonos a un carbohidrato con un carbono menos. Es decir, en este caso, por ejemplo, la de glucosa pasa a través de dos reacciones que se dan, pasa a de arabinosa. ¿Sí? Y eso se hacía con bromo, se oxidaba, ya vamos recordando esto, el aldehído, ¿sí? de una aldosa puede oxidarse con bromo, ¿sí? Para producir un ácido carboxílico. Y ese ácido carboxílico, ¿sí? Al formarse ese ácido carboxílico, el peróxido de hidrógeno con sulfato férrico oxida, ¿sí? De tal manera que rompen el enlace entre el carbono 1 y el carbono 2. Entonces, de esa manera se obtiene un carbohidrato con 5 carbonos, habiendo partido de un carbohidrato de 6 carbonos. ¿Sí? Y lo interesante era que bueno, toda la estereoquímica, desde el carbono 3 de la glucosa hacia abajo, digamos, los 3 carbonos quirales que hay, ¿verdad? En la de glucosa, los 3 a partir del 3, ¿no? 3, 4 y 5, ¿sí? Se mantiene la estereoquímica en la de arabinosa, en el compuesto que se obtiene. Entonces, esto lo vimos en la clase anterior. Ahora vamos a ver otro tipo de degradación que se llama degradación de Wald con hidroxilamina. La reacción es muy similar. La reacción, el objetivo, digamos, el compuesto que vamos a obtener es lo mismo. Vamos a pasar de un carbohidrato con un determinado número de carbonos a un carbohidrato con un carbono menos. ¿tá? Entonces, acá representamos con R la cadena de carbohidratos para hacerlo un poco más general. Pero bueno, la degradación de Wald lo que hace es tratar con hidroxilamina primero, al formarse, para formar una oxima, ¿sí? Que está acá dibujada, y esa oxima se deshidrata en un medio anhídrido acético, pierde agua, para generar un nitrilo, ¿sí? Que como tiene en el carbono 2 un alcohol, ¿sí? Ese compuesto recibe el nombre de cianhidrina.
Las cianhidrinas se pueden oxidar en presencia de plata, rompiéndose el enlace entonces entre el carbono 1, que es el nitrilo, y el carbono 2, donde está SOH. Esa oxidación se hace entonces con plata más para los carbohidratos y se obtiene, entonces se genera cianhídrico y además se obtiene el carbohidrato con un carbono menos, ¿sí? Es decir, para seguir de la misma manera, si yo partí de D-glucosa, como lo vimos recién en la degradación de Ruff, si partí de D-glucosa, voy a llegar a D-arabinosa. Es decir, que la estereoquímica desde el carbono 3 en adelante, o sea, en este R, la estereoquímica se va a mantener, va a ser idéntica. ¿Sí? ¿Entendió esto? ¿Puedes repetir la última estereoquímica que se me trancó? Que se mantiene, ¿viste? Sí, se mantiene la estereoquímica en R, se mantiene. ¿Sí? Si tengo carbonos quirales, allí la estereoquímica va a ser idéntica. En el compuesto que obtenemos, en la D-arabinosa, idéntica a el compuesto inicial. ¿Sí? Profe, ahí atacas solo al aldehído porque pusiste solo un equivalente. Acá es hidroxilamina, ¿sí? En este caso, la hidroxilamina Yo me reacciona confundí con la anterior, con la perdón. anterior, con la fenilehidracina, sí. En este caso, la hidroxilamina reacciona con grupos aldehídos o cetonas, ¿sí? Si tuvieras también una fructosa, por ejemplo, si tuvieras la de fructosa, también reaccionaría con el carbonilo de la acetona, ¿sí? Exclusivamente con el aldehído o la acetona. ¿Sí? Si tienen preguntas, me paran, me dicen, ¿sí? Si no, continuamos. Bueno, y acá justamente dice que esta degradación de Wald es la inversa de la síntesis de azúcares de Fischer-Kiliani que vamos a ver a continuación. ¿Sí? En este caso, en la síntesis de Fischer-Kiliani, lo que vamos a hacer, en lugar de acortar la cadena del carbohidrato, o sea, pasar de unas 6 a 5 o de unas 5 pasar a 4, como hicimos recién con las degradaciones, lo que vamos a hacer ahora es extender la cadena de carbohidratos. Es decir, que vamos a pasar de un carbohidrato, por ejemplo, de 5 carbonos a un carbohidrato de 6 carbonos. ¿Verdad? Y bueno, ¿y qué usa? Bueno, usa la formación, en primer lugar, de una cianhidrina. Por eso es que la degradación de Wald dice es la inversa de la síntesis de Fischer-Kiliani, porque recordamos que en la degradación de Wald se formaba una cianhidrina, este compuesto que tiene el nitrilo y un alcohol en el carbono contiguo. Entonces, lo vamos a extender formando esta cianhidrina como etapa clave. Y eso se llama síntesis de Kiliani-Fischer. Entonces, vamos a suponer que tenemos L-arabinosa. ¿Sí? L-arabinosa como está dibujada acá. ¿Por qué es L? A ver si alguien, vamos a tratar de ir repasando todos estos conceptos que hemos estado viendo. ¿Por qué es L-arabinosa? Porque el OH más alejado del carbono más oxidado está a la izquierda. El OH del carbono quiral más alejado del aldehído está hacia la izquierda. ¿Sí? Por eso es L. ¿No? Si estuviera hacia la derecha sería D. Perfecto. Bueno, y si yo pienso en L-arabinosa,
¿sí? Puedo dibujar la forma abierta, ¿no? Y representar con Fisher esa forma abierta, pero siempre tengo que tener en cuenta que estos carbohidratos en general van a existir en formas cíclicas, bajo formas de, ¿cómo se llaman esos compuestos? Las formas cíclicas del carbohidrato. O cómo se llaman, digamos, el grupo funcional que se forma, ¿no? Hemiacetal. Hemiacetal, exactamente. Se llama hemiacetal. Si yo supongamos que tenemos la formación del hemiacetal a partir del OH en posición 1, 2, 3, 4, 4 hacia acá, ataca, ¿sí? Toma el protón, después entonces forma el hemiacetal. Ese compuesto va a ser una forma cíclica que va a tener 1, 2, 3, 4 y 5 átomos. O sea, que va a ser una forma cíclica llamada furanosa, ¿sí? O sea, estas dos que tenemos acá. Y a su vez, cuando esas formas cíclicas se forman, tengo la posibilidad de que el OH en el carbono numérico, ¿sí? Que se forma un nuevo centro quiral allí, al ciclarse, el OH en el carbono numérico esté por arriba o el OH esté para abajo en el carbono numérico. Entonces va a ser alfa o beta. Pero supongamos que el OH que está ciclando es el que está en el carbono 5. Entonces, en este caso, se va a formar una forma cíclica, pero ahora se va a llamar forma piranosa. Así que, de la misma manera, voy a tener la arabino piranosa, alfa y beta, ¿sí? Bueno, entonces, cuando partimos de L-arabinosa, tengo que tener en cuenta, ¿sí? Que voy a tener ciertos equilibrios con las distintas formas cíclicas. Piranosa, alfa y beta, piranosa, alfa y beta. Entonces, lo que interesa en la síntesis de Fischer-Kiliani, que voy a tratar de borrar para que me quede más claro, lo que interesa acá es que el cianuro va a atacar al aldehído, ¿no? Al carbono del aldehído, y entonces va a formar el cianuro, va a quedar unido a lo que era originalmente el carbono 1, ¿sí? El cianuro va a quedar unido allí y se me va a formar un alcohol en el carbono 2. ¿Sí? Bien. Pero como ustedes pueden observar, acá yo dibujé sin la estereoquímica de Fischer, o sea, que me indica la representación de Fischer. ¿Por qué? Porque, bueno, ese cianuro, ¿sí? Puede atacar de un lado o puede atacar de otro, ¿sí? Del otro. Entonces, si el alcohol puede quedar hacia la derecha, pero también puede quedar hacia la izquierda. Después vamos a ver que hay una mayor proporción de uno de los isómeros que se forman, pero se forman dos compuestos, ¿sí? Por eso los represento así, en este lugar, ¿sí? Porque tengo dos compuestos que van a ser entre sí diastereoisómeros. ¿Por qué? Porque, bueno, fíjense, este es el compuesto, entonces, que yo en forma genérica dibujé indicando que
acá voy a tener un carbono que puede ser R y también puedo tener otro que el otro compuesto va a tener configuración absoluta S. Entonces, a esta forma general la puedo representar, ¿sí? Considerando esas cosas. O sea, si yo pongo el OH hacia la izquierda en uno de los compuestos, en el otro el OH me va a quedar hacia la derecha. Entonces, estos compuestos son nitrilos, ¿sí? Y se llaman glucononitrilo porque vendría L, glucononitrilo, el que tiene el OH a la derecha, porque vendría a ser el derivado de la L-glucosa. Recordamos, la L-glucosa es el enantiómero de la D-glucosa. En la D-glucosa nosotros tenemos, ¿sí?, OH a la derecha, a la izquierda, a la derecha y a la derecha, en la D glucosa, pero en la L entonces va a ser la imagen especular y bueno, lo vemos aquí, ¿verdad? Entonces, en este caso, este nitrilo va a ser el que daría lugar a L-glucosa y por eso se llama L-glucononitrilo. Y este otro que está escrito aquí, que tiene el OH a la derecha, va a ser el L-manononitrilo. ¿Sí? Entonces, esos dos compuestos, ¿cómo son entre sí? ¿Qué diferencias tienen? Siempre que estamos haciendo una síntesis, ustedes recuerdan que el objetivo principal de un químico orgánico sintético es obtener un producto lo más puro posible y con excelente rendimiento, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen una mezcla de compuestos, siempre piensen que es necesario en alguna etapa separarlo. Entonces, estos dos compuestos, nosotros los podríamos separar, estos dos nitrilos, el L-manononitrilo y el L-glucononitrilo, ¿lo podríamos separar? Sí, porque tienen propiedades diferentes. ¿Por qué tienen propiedades diferentes? Porque son epímeros. Son epímeros, y recordame, a ver, tú o alguien, recuérdenme qué quiere decir que sean epímeros. Que se diferencia la configuración de uno de los carbonos. De uno solamente, de uno de los carbonos. Son epímeros. Los epímeros son un tipo de diastereoisómeros, ¿sí?, donde tenemos la configuración absoluta de uno y de otro en un solo carbono que es opuesto. Bueno, entonces, si yo tengo estas mezclas, ¿sí?, siempre voy a estar pensando, bueno, ¿hay una manera de separarlo? Y sí, seguro podemos encontrar podemos encontrar una manera de separar los compuestos. Tendremos que buscarlo, ¿no? Podemos, por ejemplo, bueno, intentar hacer una recristalización o varias recristalizaciones con distintos disolventes. Tendremos que elegir los disolventes adecuados. Eso lleva su tiempo, no es fácil, pero se logra hacer, ¿sí? Lo podemos hacer. O por ahí tenemos que recurrir a una cromatografía en columna. Una cromatografía en columna donde el compuesto se puede diferenciar, los compuestos se diferencian en la polaridad, ¿sí? Entonces, el compuesto que sea menos polar lo voy a arrastrar más fácilmente, más rápidamente de la columna, y el compuesto más polar, una columna de sílica gel, me va a quedar más retenido, y entonces van a correr con distintas velocidades. Se va a quedar uno retenido y el otro va a salir antes, entonces lo puedo llegar a separar, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso, supongamos que lo separamos, entonces nos quedamos con el manononitrilo,
Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, si nosotros hacemos una reducción en un medio acuoso con un catalizador, una hidrogenación, ¿verdad? Hidrógeno con un catalizador paladio, sulfato de bario, que es un catalizador envenenado, digamos, como para detener la reacción de reducción en la formación de un aldehído y no que se me pase la reducción a un alcohol, porque no me interesa, ¿sí? Me interesa que esa reducción sea tal que podamos llevarla al aldehído. Entonces, en agua hidrogenamos ese nitrilo, podemos pensar que pasa por la forma oxima, se hidroliza esa oxima y nos da lugar después al aldehído. Entonces, este compuesto es la L-manosa y puede ser interesante querer obtenerla, ¿sí? Porque bueno, puede ser que, que tengamos la L-arabinosa de partida, ¿sí? Pero que la L-manosa no la tengamos en el laboratorio. Ustedes saben que muchas veces los reactivos, cuando hay que comprarlos, sobre todo acá que estamos un poco más alejados de donde se producen esos reactivos, a veces demoran bastante. Entonces, bueno, puede ser interesante hacer una ruta sintética que me produzca el carbohidrato que queremos, ¿tá? Entonces, fíjense acá, el rendimiento para la obtención de L-manosa es un 56%, partiendo de la L-arabinosa. 56%. Ahí quiero volver un poquito a lo que veíamos acá al inicio, ¿no? Cuando hicimos el ataque del cianuro al aldehído. Dijimos, bueno, se pueden obtener los dos compuestos y bueno, justamente la mezcla la tenemos allí. Pero evidentemente si les da un 56% de rendimiento de L-manosa, ¿sí? ¿Qué cosa pueden concluir? ¿Se obtiene, digamos, hay alguna preferencia? Dirían que existe una preferencia para que el cianuro, cuando se va a hacer la reacción de la formación de la cianhidrina, ataque al aldehído por un lado o por el otro. ¿Sí? Repito por si no me escucharon bien. Cuando ustedes van a hacer el ataque de la cianhidrina, perdón, el ataque del cianuro para formar la cianhidrina, ¿sí? Yo les dije, bueno, acá estamos representando una mezcla donde el compuesto que tiene el OH en el carbono 2 está a la derecha, por ejemplo, y otro compuesto que el OH está a la izquierda. Pero ese ataque del cianuro al carbonilo, ¿sí? Es igual con este rendimiento que ustedes tienen acá, 56% desde la L-arabinosa. Dirían que, ¿qué sería el resto? ¿Sí? Supongamos que fue un rendimiento de 100%, o sea que ustedes van a obtener un 100% de rendimiento, ¿no? Que no lo es, pero bueno, supongamos que vamos a obtener un 100% de rendimiento. Si les da un 56% de la L-manosa que proviene del nitrilo que tiene el OH hacia la derecha. Y recordamos que existe el otro nitrilo donde el OH está a la izquierda, ¿sí? Entonces, ¿qué proporción existen en la misma proporción esos dos nitrilos? No, esta No. existe en mayor proporción. Claro, hay uno que me dio mayor proporción, ¿sí?
justamente el manononitrilo. Tengo mayor proporción del manononitrilo que del glucononitrilo. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Cómo podrían explicar eso? ¿Qué les parece? Más allá de hacer un estudio profundo, ¿verdad? ¿Qué tenemos en el resto de la molécula? La molécula Alcoholes. tiene alcoholes, pero esos alcoholes le dan a esos carbonos la propiedad de que de ser quirales, ¿verdad? Están en determinada posición en el espacio, ¿sí? Y entonces, de alguna manera, esa reacción es más favorable, el ataque del cianuro para formar la cianhidrina es más favorable para que quede el OH hacia la derecha. ¿Pero es por efecto estérico o no? No, es por efecto de que los OH de alguna manera están orientando la entrada de ese cianuro, sí, por un efecto estérico, digamos, sí, claro. ¿Sí? Perdón, ¿Puedes yo no repetir entiendo. esto, profe? No, no me quedó claro. Ay, a mí tampoco. Bien. Cuando ustedes tienen en la molécula otros carbonos quirales, ¿sí? De alguna manera la entrada de un reactivo va a estar gobernada, ¿sí? O sea, al lado por donde va a entrar ese reactivo, por donde va a atacar ese reactivo, va a estar gobernado por la estereoquímica que tenga. Por ahí, si yo tuviera los OH del carbono 3 en adelante en otra posición, seguramente la proporción esta del 56% iba a ser menor, mucho menor, porque de alguna manera la orientación que tienen en el espacio estos alcoholes, en estos carbonos quirales, ¿sí? Influyen para que el cianuro entre de tal manera que el OH en posición 2 quede a la derecha. Mirá, vamos a ver la otra que yo no se los quería mostrar, pero fíjense, el L-glucononitrilo, no se lo quería mostrar porque quería que habláramos primero, ¿verdad? El L-glucononitrilo, ¿sí? Al hacer la reducción y con hidrógeno en agua, paladio, sulfato de bario, nos da L-glucosa, ¿sí? Solamente en un 26% de rendimiento desde la L-arabinosa. 26 para la L-glucosa y 56 para la L-manosa. Entonces, eso quiere decir que hay una preferencia prácticamente una parte de L-glucosa y dos partes de L-manosa. Prácticamente, un poquito más todavía, ¿no? Daría 52%. Entonces, la orientación que tengan los OH en carbono 3 en adelante, de 3 al 5, van a afectar la entrada de este cianuro para que me quede el OH a la izquierda en menor proporción con respecto al compuesto que tiene el OH a la derecha. ¿Sí? O sea que ponele, si los demás OH estaban, por ejemplo, a la derecha, capaz que era más favorable que entrara por la izquierda el otro. Bueno, depende de cómo se acomoden en el espacio. Yo lo que te digo es, si tú tenés un compuesto que es distinto, ¿sí? Que la estereoquímica del carbono 3 en adelante es distinta, seguro esta proporción va a cambiar. ¿Sí? Bien. Vale. Bueno, y Profe, perdón, sí, ¿puedes explicar de nuevo cómo es el ataque del cianuro? Porque no entendí bien. el ataque del cianuro al aldehído. Sí.
tú con el cianhídrico tenés una carga negativa, ¿verdad? Esto se utiliza muchísimo, no solamente para carbohidratos. Cuando ustedes quieren extender la cadena, se le llama homologar la cadena de una cadena carbonada cualquiera, muchas veces la estrategia es a partir de un aldehído o de una acetona, también puede ser, hacer un ataque con cianuro de sodio, bueno, acá están usando cianhídrico para los carbohidratos. A veces es eso, pero bueno, cianuro de sodio sería adecuado para realizar el ataque. Tú tenés una carga positiva acá, ¿verdad? Una densidad de carga positiva en el carbonil. Entonces, el cianuro ataca ese carbono que tiene esa densidad de carga positiva y el doble enlace del carbonilo viene para acá y si querés, te lo dibujo acá, esto quedaría de N o menos, y bueno, te queda esto, voy a poner R, y después este O menos, agarrar el protón del medio y te queda el alcohol. Ah, bien, no entendí ese último paso. Pensé como que atacaba de dos lados. Ahora entendí, gracias. Bueno, bárbaro. Muy bien, bueno, entonces ahora vamos a ver cómo aplicamos esto en un ejercicio típico que dice, por medio de la síntesis cianhídrica y partiendo del 2S23-dihidroxipropanal, ¿sí? Ahí vamos a tener que dibujar la estructura, considerando que en el carbono 2 la estereoquímica es S. Bueno, se obtienen dos nitrilos que se hidrolizan y dan las lactonas A y B. Después dice que A se oxida con ácido nítrico y se obtiene ácido mesotartárico. Y luego, bueno, que estos compuestos se reducen con sodio y mercurio. Vamos por partes y vamos a primero a justamente la parte de la síntesis cianhídrica que vimos recientemente. Entonces, vamos a poner la pantalla en blanco y lo primero que tenemos que hacer es dibujar, vamos a dibujarlo en fichas para que sea más fácil, el 2,3-dihidroxipropanal. ¿Sí? Entonces, perdón. Voy a colocarme un poquito más al medio. Tenemos 2,3-dihidroxipropanal. Bueno, para que sea 2S, o sea, dihidroxi va a llevar en posición 2, 1H, ¿sí? Este es el 1, propanal, 2 y 3. En posición 2 y 3 tengo dos alcoholes. Bueno, para que sea S, ¿de qué lado tengo que dibujar el alcohol en el carbono 2? ¿A la izquierda o a la derecha? A la ¿Recuerda? derecha. A la derecha, dijiste. Ah, no, al revés, a la izquierda sería. Sí, a la izquierda. Mirá, recuerdan con Gonzalo, habían visto el OH y este hidrógeno están como hacia adelante, ¿sí? Entonces,
teniendo en cuenta eso, que el hidrógeno está hacia adelante, supongamos el número 1 sería el alcohol, carbono 1 el 2 y carbono 3 el 3, ¿verdad? En prioridad. Entonces sería R, pero como el hidrógeno está hacia adelante, entonces es S, ¿no? Así que ese es el compuesto que me dicen del cual partimos. Dice que se obtiene, utilizando la síntesis anhídrica, se obtienen estos dos nitrilos. La síntesis anhídrica podrían habernos dicho la síntesis de Fischer-Kilian. Entonces se obtienen dos nitrilos que se hidrolizan. Bueno, vamos a poner HCN. ¿Y cuáles van a ser esos dos nitrilos? Bueno, en primer lugar, recordamos que vamos a tener un carbono más dado por el ciano. El OH en este carbono, que es el más alejado, va a estar a la izquierda porque aquí estaba a la izquierda, ¿no? El otro H lo vamos a ver ahora. Así que voy a obtener dos compuestos, dos nitrilos, como lo vimos recientemente, uno a la izquierda, el otro también a la izquierda, en el carbono, ahora sería carbono 3, y hacia dónde van a estar los OH. Bueno, uno va a estar a la izquierda, en el carbono 2, en el otro nitrilo, perdón, a la derecha en el carbono 2, y en el otro nitrilo el OH va a estar a la izquierda. ¿Sí? Esos son los dos posibles nitrilos que podemos obtener. ¿Pedía todos los que se forman o el mayoritario, la letra? No, acá, viste, no te está diciendo datos de eso. Es que generalmente no te dan datos de eso, porque esos son datos muy experimentales, ¿viste? Entonces, bueno, esta letra no dice nada acerca de cuál es mayoritario. Lo que dice es que se obtienen esos dos nitrilos, se hidrolizan. ¿A qué se hidrolizan los nitrilos? ¿A qué se hidrolizan? Lo voy a escribir por acá. Me equivoqué al borrar. Voy a escribir por acá los nitrilos. ¿A qué se hidrolizan los nitrilos? Ácidos carboxílicos, ¿era? Exacto. Así que tengo este y tengo el otro. Entonces, cuando yo lo ponga en presencia de ácido, me va a generar entonces un ácido por acá, en el OH hacia la izquierda, en el carbono 2, y otro que va a tener el OH a la derecha en el carbono 2. ¿Sí? Así que me falta el hidrógeno. Bien, y son ácidos carboxílicos. Y eso también lo vimos la clase pasada, ¿sí? Cuando hacíamos la oxidación con bromo del aldehído, que pasaba a un ácido carboxílico. El bromo es un oxidante suficiente para oxidar ese aldehído a ácido carboxílico, pero no me oxida el alcohol terminal como hace el ácido nítrico normalmente, que también lo oxida ácido carboxílico. Entonces, en la clase pasada habíamos visto que el bromo
cuando se generan estos ácidos derivados de los carbohidratos, ¿sí? Bueno, de aldosas, el tema, lo que sucede es que las ésteres, se pueden formar ésteres cíclicos también, así como el carbohidrato original podía formar un N-acetal, ¿sí? Una forma cíclica del carbohidrato. En el caso de tener ácidos carboxílicos en la molécula y además estos grupos alcoholes, sí se pueden formar anillos de 5 o de 6 átomos, entonces se van a formar formando esos ésteres cíclicos que se llaman lactonas. ¿Recuerdan? Sí. Perfecto. Entonces, si yo tengo este ácido acá, voy a tener, ¿sí?, la posibilidad de tener una lactona. ¿De cuántos miembros acá? Bueno, sí, vamos a fijarnos. Si el alcohol que está en el carbono 4 es el que forma, ¿sí?, el éster con el carbono 1, entonces voy a tener 1, 2, 3, 4, 5. Va a ser una forma cíclica de 5. Y entonces voy a dibujar esa forma cíclica de 5, que ahora en el carbono 1 va a tener el carbonilo del éster. Este es el carbono 4, ¿sí?, que aporta el oxígeno para cerrar el ciclo. Y tengo que dibujar los OH del carbono 2 de este compuesto y el OH del carbono 3. El OH del carbono 2 está hacia la izquierda, entonces lo dibujo hacia arriba, y el OH del carbono 3 también está a la izquierda, entonces también lo dibujo hacia arriba. Y en este caso, en este otro compuesto, va a pasar lo mismo, ¿sí? Voy a formar un éster cíclico con el OH del carbono 4 y luego este va a quedar, el carbono 4 es este acá, y por lo tanto el OH en el carbono 2 y en el carbono 3 lo voy a dibujar. En este caso el OH del carbono 2 está hacia la derecha, por lo tanto va hacia abajo, ¿recuerdan? Y el OH en el carbono 3 está a la izquierda, por lo tanto va hacia arriba, ¿sí? Estas son las dos lactonas posibles, ¿sí?, que se pueden formar. Entonces, hasta ahí vamos bien con la letra, ¿no? Porque llegamos entonces a que se obtienen 2 nitrilos que se hidrolizan y dan las lactonas A y B. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bien. Entonces, dice que A se oxida con ácido nítrico y se obtiene ácido mesotartárico. Bueno, yo no sé todavía quién es A y quién es B. Tengo las dos lactonas acá, pero recordemos que esas dos lactonas están en equilibrio con la forma abierta, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que, y la forma abierta es la que va a reaccionar con ácido nítrico, que recuerdan, recién lo dijimos, el ácido nítrico es un ácido fuerte, de tal manera que si yo tengo una aldosa, me va a oxidar el aldehído, ácido carboxílico, pero también me va a oxidar el alcohol primario, el alcohol que está en el último carbono del carbohidrato, también me lo oxida a ácido carboxílico. En este caso, yo tengo ya el ácido carboxílico en el carbono 1, ¿sí?, en los dos compuestos. Entonces, pero de todas maneras, si yo lo pongo con ácido nítrico, me van a dar el ácido en el 1, el ácido en el carbono 4, y vamos a colocar los OH acá. Bueno.
OH, OH, ahí. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, oxidamos, ¿no? Dice las lactonas, la lactona A se oxida con ácido nítrico y se obtiene ácido mesotartárico. Yo en realidad no sé cuál es A, pero estoy haciendo como la oxidación de las dos de manera de, luego de obtener el compuesto, pueda orientarme entonces cuál es la lactona A. Entonces vamos a mirar acá, este primer compuesto. ¿Recuerdan cómo era un compuesto meso? ¿Qué tenía que tener el compuesto meso? Un plano de simetría. Un plano de simetría. Entonces, si miramos, vamos a mirar este y vamos a mirar este. ¿Cuál de los dos compuestos, ¿sí?, ustedes dirían que tiene un plano de simetría? El de la izquierda. El de la izquierda, ¿verdad? ¿Sí? ¿Les queda claro a todos? Acá tenemos un plano de simetría. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo carboxilo más alejado, carboxilo también, y tengo OH en este carbono hacia la derecha y OH, perdón, hacia la izquierda, el OH en este carbono está hacia la izquierda, y el OH en el carbono 3, en este caso, también está a la izquierda. Entonces puedo tener un plano de simetría ahí. En este caso no, ¿verdad? Porque si yo pasara acá, estos dos no están del mismo lado. ¿Sí? Acá yo tengo un hidrógeno. ¿Sí? Entonces, si este es el que me da el compuesto meso, vengo acá, ¿sí?, y quiere decir que esta es la lactona A y esta sería la lactona B. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me siguieron? Sí. Perfecto. Bueno, y entonces ahora dice que A y B, las dos lactonas, se reducen con sodio, mercurio a pH 3, con pH ácido, obteniéndose C y D respectivamente. Entonces, vamos a ver si recordamos, y si no, bueno, se los cuento. Cuando nosotros vimos la formación de estos ácidos por acción del bromo, la oxidación con bromo, y la formación de ácidos carboxílicos, dijimos que se podían obtener entonces las formas cíclicas de estas lactonas. Y cuando teníamos esas lactonas, dijimos también que si estábamos en presencia de un reductor como sodio-mercurio en medio básico, íbamos a tener la reducción a ese carbono que es el que forma el éster, lo vamos a reducir a un alcohol. Entonces el compuesto que se obtiene es un alditol. Recordamos, alditoles eran los compuestos derivados de la reducción del aldehído, por ejemplo, a grupo alcohol en el carbono 1. ¿Sí? Si teníamos un aldehído, lo pasamos, lo reducimos a alcohol. Y esos compuestos se llaman alditoles. Entonces, esa reducción de sodio-mercurio en medio básico me produce alditol. Ahora, si hacíamos esa reducción en medio ácido, nosotros llegábamos a obtener la reducción de ese grupo éster, ¿sí?, lo pasábamos a aldehído. ¿Sí? Si no lo recuerdan, bueno, después lo repasan y tratan de verlo. Yo voy a borrar un poquito acá para poder escribir en esta misma pantalla. Aldehído era también con sodio, pero en medio ácido.
ácido, sodio, mercurio en medio ácido. Ahí está. Entonces, vamos a ver, hacemos la reducción de este con sodio, mercurio, medio ácido, y vamos a obtener un aldehído ahí en el carbono 1. Entonces, el compuesto que vamos a obtener es así, ¿no? La forma abierta. Vamos a escribir. Entonces, tenemos los dos alcoholes hacia arriba en A. Entonces, en Fischer lo vamos a tener a la izquierda. ¿Sí? Y en el caso de B, ¿sí? Si hacemos una reacción con sodio, mercurio en medio ácido, lo que vamos a obtener es lo mismo, pero la estereoquímica va a variar. En este caso vamos a tener el OH está hacia abajo, quiere decir que está a la derecha. Y en el carbono 3, el OH está en B, ¿verdad? El OH está hacia arriba, entonces lo vamos a tener a la izquierda. Entonces, bueno, esto es un ejercicio un poco para aplicar distintas reacciones de las que vimos. Si nos hubiéramos quedado con la síntesis de Fischer-Kiliani, ¿sí? Lo que hacía la síntesis de Fischer-Kiliani era hacer a partir de la mezcla de los dos nitrilos, hacer directamente la reducción, ¿se acuerdan? Una hidrogenación en agua con paladio y sulfato de bario, y directamente nos hubiera dado los compuestos, bueno, que sería C, este compuesto, porque proviene de A, y este otro compuesto sería D, porque proviene de B, ¿sí? Lo que les estaba diciendo es que a partir de estos dos nitrilos que yo recuadré allí, podríamos haber hecho la reacción de hidrogenación, ¿sí? Hidrógeno con todo el medio que para obtener el compuesto C y el compuesto D. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna consulta? Sí, profe, nosotros en la clase lo vimos en medio básico. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué cosa vimos en medio básico? La reacción con sodio-mercurio. Vimos las dos cosas, medio básico y medio ácido. Fíjate en la diapositiva. Está en un momento medio básico, te da el alcohol. ¿Sí? O sea, en el carbono 1, acá, en lugar de darte un aldehído, te queda un alcohol. Y en medio ácido, esa reducción se frena en el producto de reducción intermedia, digamos, en el aldehído. Yo parto de un compuesto, de un éster, que está muy oxidado, paso por el intermediario aldehído, y en el caso de que sea un medio ácido, lo detengo ahí. Si estoy en un medio básico, paso hacia el siguiente producto de reducción, que es el alcohol. ¿Sí? ¿Sí? Sí, gracias. ¿Quedó? Bárbaro. Muy bien. Bueno, entonces volvemos y seguimos avanzando un poquito más. Vimos este ejercicio y, bueno, rápidamente vamos a hablar de las formas enólicas de los carbohidratos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hablamos un poquito la clase pasada de que podíamos ver, ¿sí?, que a través de un enol podíamos pasar de una aldosa, por ejemplo, a una cetosa. Lo vimos en la clase pasada. Pero acá me interesa resaltarlo un poco para que ustedes tengan en cuenta que se puede epimerizar, ¿sí?, fácilmente
es la posición 2, el carbono 2 de un carbohidrato, ¿sí? Sobre todo si estoy en un medio básico, ¿sí? Y eso es porque se favorece esa enolización. Vamos a ver, acá con el ejemplo, otra vez volvimos a la D-glucosa, ¿sí? Esta D-glucosa, si yo estoy en un medio básico, ¿sí? Favorezco esta reacción. Entonces, esta D-glucosa puede formar este enodiol, ¿sí? Y ese enodiol, cuando vuelve a formar el aldehído, tiene dos posibilidades. Me da este o me da este otro, ¿sí? Ese doble enlace ahí permite entonces que yo pueda pasar de D-glucosa a D-manosa en un proceso de epimerización, ¿sí? El enodiol me permite que cuando el protón entre de vuelta a este carbono, ¿sí? Entre por un lado, por la izquierda, o entre por la derecha, ¿sí? Entonces, ahí se produce la epimerización de los carbohidratos. Pero además, como lo vimos ya en la clase pasada, bueno, lo tenemos aquí también, además de eso, puede pasar que nos permita la formación de una cetosa, partiendo de una aldosa, pasando por el enodiol, puedo llegar a obtener una cetosa. Entonces, eso permitiría pasar de aldosas a cetosas, conservando, por supuesto, la estereoquímica a partir del carbono 3 en adelante. ¿Ah? Bueno, esto un poco repasando lo que vimos, y ahora sí vamos a entrar a las reacciones de acilación, alquilación y las reacciones generales que dan los grupos alcoholes de carbohidratos, ¿no? Que bueno, en general son reacciones típicas de grupos alcoholes, y por eso pero tenemos varios alcoholes en la molécula, entonces de alguna manera a veces hay que tratar de diferenciarlos, sobre todo si queremos hacer una reacción particularmente con uno de los alcoholes y no con los otros, y dejarlos. Y ahí tendremos que ver la manera de proteger los alcoholes que no queremos que reaccionen y dejar libres los alcoholes que sí queremos que reaccionen. Entonces, de a poco vamos a ir viendo esas cosas. Nosotros tenemos entonces distintos tipos de alcoholes, ¿sí? Distintos grupos hidroxilos en los carbohidratos. En primer lugar, si tengo una forma hemiacetal, ¿sí? Voy a tener un OH en este carbono 1, en el carbono anomérico, ¿sí? Pero en general, como ya vieron con Gonzalo, como ya vieron, en general, ese grupo alcohol, muchas veces, ese grupo alcohol puede perderse si estoy en un medio ácido, y entonces el carbono, que el carbocatión que se va a generar en el carbono 1, puede recibir el ataque de nucleófilos, ¿verdad? Pueden entrar nucleófilos en ese carbono 1. Ese es el típico mecanismo de la reacción de formación de glicósidos. Recordamos, cuando estamos formando un glicósido, utilizamos un alcohol, por ejemplo, metanol, y un medio ácido que no sea acuoso, ¿sí? Un medio ácido para catalizar esta reacción. Entonces, los pasos de la formación de glicósidos son, primero, se deshidrata, se pierde agua por protonación del OH en el carbono 1. Se forma un carbocatión,
que se estabiliza porque se forma un doble enlace con el oxígeno que está en el ciclo. Y bueno, luego ese carbocatión generado en el carbono anomérico, reacciona, el metanol se une a ese carbono, y bueno, y ahí tenemos los glicósidos, por ejemplo, un metilglicósido. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener eso en cuenta. El OH que tenemos en la forma N-acetal es muy reactivo, ese carbono 1, pero en general frente a nucleófilos, ¿sí? Y después el resto de los alcoholes los vamos a dividir en alcoholes secundarios, ¿sí? Que son todos aquellos que están no en el carbono terminal, en todos los carbonos que están en el medio, ¿sí? Por ejemplo, del carbono 2 a 4 en la forma piranosa de una hexosa, y también tenemos un alcohol primario, por ejemplo, el carbono 6 de una hexosa. Así que tenemos alcoholes, tenemos grupos hidroxilos en los carbohidratos, pero de alguna manera, pensando en cómo se comportan, ¿sí? Alcoholes secundarios, pueden reaccionar más fácilmente que los alcoholes, el alcohol primario puede reaccionar más fácilmente que el alcohol secundario, sobre todo si el reactivo con el que yo le voy a poner a reaccionar es un reactivo voluminoso, ¿no? Entonces voy a favorecer la reacción del alcohol primario. Entonces, bueno, esas cosas las vamos a tener en cuenta. Pero vamos a pasar a ver dos reacciones típicas de carbohidratos, que son la acilación, en primer lugar, por ejemplo, si tenemos alfa D glucopiranosa, que está dibujada acá, en la forma silla, ¿verdad? Que bueno, que por supuesto, esta forma está en equilibrio con la forma abierta, y a su vez esa forma abierta va a estar en equilibrio con la forma beta de glucopiranosa, y va a estar también esa forma abierta en equilibrio con las dos formas uranosas, alfa y beta. ¿Tá? Entonces, supongamos que partimos del alfa de glucopiranosa y le hacemos reaccionar con un exceso de anhídrido acético. Bueno, con exceso de anhídrido acético, en piridina, muchas veces las reacciones, yo les decía que muchas veces las reacciones de los carbohidratos se realizan en algunos disolventes, en este caso, bueno, el anhídrido acético en piridina se utiliza normalmente para hacer una acetilación de alcoholes o de aminas, etc. Pero la piridina, en especial para carbohidratos, la van a ver en varios lugares, en varias reacciones, porque es un solvente lo suficientemente polar como para llegar a disolver los carbohidratos, que es lo que me interesa, ¿no? Tener el compuesto, el reactivo disuelto o medianamente disuelto, que se pueda disolver algo, y a medida que se va consumiendo, ¿verdad? Se sigue disolviendo un poquito más hasta que termina disolviendo absolutamente todo. ¿Tá? En carbohidratos muchas veces tenemos que tener en cuenta esas cosas de que estamos acostumbrados a veces a trabajar con compuestos orgánicos que tienen solubilidades bastante distintas a las de los carbohidratos. Entonces los disolventes que vamos a utilizar se diferencian. Y pueden ser disolventes muy polares, como era el caso, ¿se acuerdan del borohidruro de sodio, que se usa agua para la reacción de reducción con borohidruro de sodio, donde normalmente en otra reacción cualquiera el solvente de elección es metanol. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con el anhídrido acético en piridina? Y se va a acetilar todos los alcoholes libres que tenga. Entonces, si yo tengo una forma cíclica,
de 6, que va a ser muy estable en el caso de la glucosa, ¿sí? Voy a llegar a tener la penta-acetilglucosa, penta-acetilglucopiranosa. Y hay una cosa que quiero hacerles ver. Si yo tuviera, supongamos que, lo voy a borrar así, porque no tengo otra forma, ¿no? Supongamos que yo tenga el OH, la beta de glucopiranosa. Supongamos que yo tenga esa que probablemente exista en mayor proporción, ¿sí? Que la alfa. ¿Por qué? ¿Por qué era que podía estar en mayor proporción la beta de glucopiranosa con respecto a la alfa? Por las interacciones 1,3 dioxia, Exacto, la más estable. es más estable. Tenemos todos los sustituyentes en posición ecuatorial. Entonces, seguramente voy a tener una mayor proporción de la beta glucopiranosa. Y tenemos esta beta glucopiranosa y vamos a suponer que hacemos la misma reacción con anhídrido acético en piridina. ¿Qué compuesto esperan ustedes obtener? ¿Qué esperarían obtener? No tengan problema en contestar. Ahora, no entendí, decís si pones la beta. Exacto. Sí, mi pregunta es, ¿este compuesto alfa estaría bien? No, está la beta. Tendría que poner beta. Bueno, podría... Pero en realidad no sé, porque igual le van a estar en equilibrio. O sea, en esta que vos pusiste también va a estar la beta. Bueno, no, porque acá está fijo ya. Una vez que tú tenés No, sí, yo te decía arriba, que tenés un equilibrio. acá, en el alfa, sí. Claro, y a medida que va reaccionando se va formando más de esa. Puedo tener mezclas, evidentemente, pero el compuesto que llego a obtener acá, ¿se acuerdan del efecto anomérico? Sí. ¿Qué era el efecto anomérico? Me daba mayor proporción cuando hacíamos, ¿se acuerdan los glicósidos? Eso lo vieron con Gonzalo. Cuando hacían los glicósidos, que utilizábamos metanol, medio ácido, se generaba ahí un carbocatión. Y después había una mayor proporción. Era el alfa el más favorable. Era el alfa el más favorable, ¿sí? Entonces, en este caso, también podemos llegar a tener alfa como mayoritario, aunque tengamos en el medio la glucosa en las distintas formas. ¿Está? ¿Sí? Es un efecto similar. Bien, entonces vamos a continuar. Con esta penta-acetilglucosa se pueden hacer algunas reacciones interesantes, como puede ser que esta reacción con ácido bromhídrico, ¿sí? Con ácido bromhídrico lo que va a pasar es que se va a protonar, ¿sí? ¿Cómo se puede llegar a protonar los otros acetatos que están en la molécula? Pero ¿qué pasa? Si esto se protona, me va a generar ácido acético, y voy a pasar por la formación de un carbocatión, que no lo voy a escribir todo, ¿sí? Voy a pasar por... Bueno, voy a pasar por la formación del carbocatión. Y entonces va a venir el bromuro, que va a estar por ahí en el medio, y va a reaccionar
aquí, con el carbono 1, generándome el 1-bromo tetraacetilglucosa. Fíjense esta posición, ¿sí? Cuando tenemos un elemento que va, un átomo que va a entrar, ¿sí?, a la posición 1 de ese carbocatión, o sea, la posición 1 de ese carbohidrato, perdón, se da el efecto anomérico y si los reactivos son electronegativos, hay una mayor proporción del alfa con respecto al beta, ¿sí? Por eso acá tiene que decir alfa, y acá también, alfa de pentacetilglucosa, pasamos a alfa de 1-bromo tetraacetilglucosa, ¿sí? Así que por efecto anomérico tenemos la alfa en mayor proporción. Y bueno, y a partir de este compuesto es interesante porque podemos obtener, se puede eliminar, acá yo creo que tenía, se puede eliminar el bromo y el acetato, ¿sí? Primero se libera el bromo generando allí una carga negativa y luego hay una salida del acetato. Entonces formamos este doble enlace en el carbono 1 y 2 y al tener ese doble enlace ahí, ¿sí?, podemos hidrolizar los acetatos y entonces vamos a obtener un carbohidrato 2-desoxi de glucosa en este caso, ¿sí? Recuerden que esto indica que el OH está hacia arriba o está hacia abajo y por supuesto si tengo esta forma piranosa la voy a tener también en equilibrio con la forma abierta y bueno, y con las otras furanosas correspondientes, con la forma furanosa. Y si este compuesto que tiene el doble enlace allí lo hacemos reaccionar con un alcohol en un medio ácido no acuoso, ¿sí?, podemos generar entonces un glicósido de un 2-desoxicarbohidrato. Los 2-desoxicarbohidratos son compuestos importantes, de bastante interés en química orgánica, sobre todo por los desoxicarbohidratos que existen en la naturaleza. Entonces, bueno, vamos a dejar por acá, porque si no se nos va a hacer muy largo la clase. Si a ustedes les parece, mañana retomamos con